Si abrimos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, si fueran tan amables. Y en esta mañana nosotros vamos a seguir con la serie de mensajes expositivos en torno a la epístola primera de Tesalonicenses. Y quisiéramos que meditáramos por un momento, mientras buscan el pasaje de primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, quisiera que consideráramos lo siguiente: ¿cuán real es nuestra fe? ¿A qué nos hemos convertido? Hemos salido de una religión, cualquiera que fuera, para ingresar a otra religión, o realmente nuestra conversión ha sido a Cristo. La otra cosa que quisiéramos considerar es cuál es nuestro norte, cuáles son nuestras metas, cuál es nuestra finalidad, hacia dónde nos dirigimos como creyentes en nuestra fe. Quisiéramos que nos miráramos al espejo en una reflexión personal y nos contestáramos: ¿cómo vemos la fe? ¿Cómo vemos la fe que hay en mí? ¿Cómo vemos la fe manifiesta a través de mí? ¿Cómo otros ven la fe que se manifiesta a través de mí? ¿Lo veo como una fase de mi vida? ¿O lo veo como una vida entera? Podemos comparar el antes y el después. El antes de cuando fuimos salvos, lavados, limpiados por la sangre de Cristo Jesús, y el después. ¿Cuál ha sido nuestra marca? ¿Cómo ha afectado mi pensamiento, mis motivos y mis deseos? La fe. Y cuando manifestamos la fe a través de mí, ¿qué es lo que sale de mí? Sale amargura, resentimiento, coraje descontrolado, palabras hirientes, sale depresión, salen deseos suicidas, estamos sujetos a nuestras emociones. Y escuchaba a la hermana esta mañana abrir el servicio acerca de nuestras emociones. Y todos estamos sujetos a emociones en momentos dados. Son luchas que todos tenemos. O realmente, en medio de nuestra situación triste, desoladora, aún depresiva, aún situaciones que no hemos tratado, que no hemos dirigido, de nosotros sale amor, alegría, la paz, el perdón, la compasión, el dominio propio, la humildad delante de Dios. Y no es que seamos esclavos tampoco de lo que la gente piensa de nosotros. Pero ¿qué piensan los demás de mí? ¿Qué piensan los demás de ti? En tu fe. ¿Pueden ver y desear esa diferencia? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo enfrento los problemas? ¿De una manera reaccionaria o reactiva? ¿O de una manera respondiendo, pero en una respuesta en el carácter de Cristo Jesús? Y es que el tema que quisiéramos tratar se titula La firmeza de nuestra fe. La firmeza de nuestra fe. Pero la realidad es, y quisiéramos yo quisiera traer tu consideración, es que lo que hay en nuestro interior se manifiesta en nuestro exterior. Lo que hay dentro de nosotros, dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Hay algo que tiene que ver. Hay una relación directa e íntima entre los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Bueno, no en balde Jesús decía que el hombre de aquello que abunda en tu corazón, eso confesamos.
cuando leemos este pasaje que nos vamos a concentrar hoy día en el capítulo 3, pero para darles un preámbulo, un contexto, vamos a considerar 3 aspectos en esta mañana. Y se resumen en 3 palabras. Se resumen en lo que es autenticidad, en lo que es misión y en lo que es el efecto. Autenticidad, preguntábamos, ¿cuán real es nuestra fe? ¿Cuán auténtica es nuestra fe? ¿Nos conformamos con meramente ir a la iglesia? ¿Estar presentes? Si eso es solamente, bienvenidos, ¿verdad? Pero si es solamente ir a la iglesia, pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestro afecto está en otro lado, pues entonces solamente eres un cuerpo presente. O nos conformamos con estar activos en las obras, pero eso lo podemos hacer de mala gana, o eso lo podemos hacer sin ningún tipo de entendimiento de la verdad. Y eso también nos puede llevar a otro tipo de resentimiento y demás. Y cuando viene a ver nos quemamos, y cuando viene a ver estamos cansados, agotados. O podemos llevarnos por las emociones, y todos tenemos emociones. Dios nos ha dado emociones, pero emociones sin control, emociones, o sea, que nuestro referente es el aspecto emocional. Y puede llevarnos a personas ambivalentes. Porque si yo me dejo llevar por mis emociones, por lo que yo sienta en ese momento, pero no canalizo las cosas a la luz de la verdad y no canalizo las cosas a la luz de la obra que Dios ha estado haciendo en mi vida, y por lo tanto el compromiso que yo tengo con la obra del Señor, basado en que la verdad me hizo libre y basado en que yo amo a Jesús sobre todas las cosas, entonces hay un desbalance. Pero lo que hay en nuestro interior se manifiesta en la fe. La autenticidad de la firmeza de nuestra fe. La misión que esa firmeza de nuestra fe exude o manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Y el efecto que causa la firmeza de nuestra fe. Me recuerda un poco la parábola del sembrador, ¿verdad? Que Jesús hablaba en parábolas y hablaba acerca de la semilla que cayó junto al camino, que significaba que trataba de aquella persona que oía la palabra, pero no la entendía, y el enemigo venía a robar la palabra, a robar esa semilla que había sido sembrada en su corazón. O si no, la parte que cayó en pedregales. Y entonces es la persona que escucha la palabra y la escucha con mucho gozo, pero viene la aflicción y vienen los problemas y vienen los desafíos, los retos de la vida. Cualquiera que fuera, de finanzas, salud, familia, relacionales, en el trabajo, cualquier tipo de cosa. O aún que no podemos identificar la razón, pero vienen los problemas y la aflicción, y eso causa tropiezo, porque es solamente el gozo, pero no hay profundidad. O si no, aquella parte que cayó entre espinos. Y entonces las distracciones de este mundo, el afán de este mundo, las seducciones de este mundo, distrajeron y nos apartaron y dejamos de dar fruto. O aquella que cayó en buena tierra. Cuando oímos la palabra, entendemos la palabra, da fruto abundante al 100%. Consideremos esto, y cuando vemos aquí este pasaje en Primera de Tesalonicenses, hay una historia detrás de esto. ¿Verdad? Y la historia la narra, y no tienen que ir allí, pero la narra en el libro de los Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo y Silas y Timoteo habían estado en Tesalónica predicando en una sinagoga, y muchos se habían convertido a Cristo. Muchos, y dice la palabra que muchos hombres y no pocas mujeres, y muchos griegos y muchos gentiles también se habían convertido masivamente a Cristo. Y lo que ocurrió fue que muchos judíos
judíos, si bien había muchos judíos que se habían convertido a Cristo, había muchos judíos que no creyeron y ellos hicieron una revuelta en Tesalónica y ellos hicieron una campaña para desacreditar el evangelio, para causar persecución, acusándolos de que Pablo estaba predicando un evangelio diferente y que Pablo estaba causando una rebelión contra César, el rey César, levantando a otro rey fuera de César, usando eso como astucia. Recordemos que Israel era una colonia, por decir así, del Imperio Romano. Así que en los mejores intereses de Israel no estaba defender al rey César, pero la coyuntura era cualquier cosa, como el fin justifica los medios, vamos a utilizar al rey César para acusar a Pablo. Y entonces los arrestaron, y luego que los arrestaron, salieron bajo fianza y salieron a Berea. Y cuando salieron a Berea, entonces lo que ocurrió fue que esos mismos judíos se enteraron que estaban predicando allá y fueron a perseguirlos allá. Y de alguna manera lograron que el apóstol Pablo lo montaran en un barco y lo enviaran a Atenas solamente. Entonces Timoteo y Silas se quedaron solos. Y leemos eso es el trasfondo histórico en Hechos capítulo 17, pero cuando leemos en Hechos en 1 Tesalonicenses 2:17, dice también como marco de referencia: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, primeramente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y en este marco de referencia, Pablo se está expresando, y hay tres cosas que está expresando en este pasaje. Primero, el deseo de Pablo de ir a ver a los hermanos. Lo vemos en el versículo 17. Procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. También está la frustración de Pablo. La frustración de Pablo dice que en el versículo 18 que Satanás les estorbó. Querían irlos a ver, pero Satanás se les estorbó. Y luego Pablo expresa su satisfacción y gozo. La iglesia en Tesalónica, delante de Jesús y en la esperanza de su venida. Son tres cosas: deseo, frustración y satisfacción de gozo. Y son expresiones de estado emocional, ¿verdad? También, como decía la hermana en esta mañana. El deseo de Pablo de verlos, la frustración porque se veían frustrados, se veían estorbados y perturbados por el mismo Satanás ante la oposición. Pero el gozo y la alegría, el júbilo de ver una iglesia de la fe en Jesucristo y esperando su venida. La realidad es que la persecución va a venir, directa o indirectamente, pero de que viene, viene. Y junto a la persecución, y cuando hablamos de persecución es de gente, del enemigo, detractores del evangelio que van a venir en contra de la verdad en ti, ¿verdad? Pero junto a eso viene la seducción sutil de la oposición. Pero como decíamos, lo que hay en nuestro interior se manifiesta en nuestro exterior. Leamos juntamente, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 3 ahora, versículos del 1 al 4. Y en ese tema de autenticidad, misión y efecto, vamos a verlo reflejado a la luz de las Escrituras. Y leemos: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe,
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Por lo cual, también yo, versículo 5, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y aquí vemos en el tema de autenticidad, lo primero que vamos a considerar en el versículo 2 es que el ministerio de Timoteo fue con credenciales ministeriales. El ministerio de Timoteo fue con credenciales ministeriales. ¿Y cuáles son esas credenciales ministeriales? En el versículo 2, Pablo lo señala como nuestro hermano, como servidor de Dios, como colaborador nuestro en el Evangelio. ¿Cuáles son tus credenciales ministeriales? Tú te preguntarás, pero yo no estudié en seminario, yo no tengo educación formal, pero sí tú tienes credenciales ministeriales para ser enviado. Si verdaderamente has nacido de nuevo, si verdaderamente la fe es firme en ti, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Ustedes son nuestros hermanos? ¿Somos hermanos? ¿Sí o no? Amén. ¿Somos hermanos? Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios, hijos a través del Hijo. Así que por lo tanto somos hermanos. Y siendo hermanos, Dios nos ha puesto, nos ha bautizado en su cuerpo y nos ha llamado a ser siervos, a servirle a Él. Salmo 100 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Somos siervos de Dios? ¿Somos siervos de Dios? Amén. Somos hermanos, somos siervos de Dios. Y por lo tanto, somos colaboradores en el Evangelio, colaboramos en el Señor en el Evangelio, cada cual en la capacidad que Dios te ha dado, ya sea a través de la tecnología, ya sea a través del ministerio de alabanza y adoración, ya sea a través del ministerio de la oración, ya sea a través del ministerio de la enseñanza, ya sea a través del ministerio de servicio, ya sea a través del ministerio de la benevolencia. El ministerio de la benevolencia, vamos a ponerlo en arroz con frijoles y aquí bien en lenguaje más sencillo. El ministerio de la benevolencia es atender las necesidades que hay en el cuerpo. Todos nosotros nos desempeñamos en una manera, una capacidad u otra, y todo el mundo, todos nosotros aquí presentes, yo los veo a ustedes y todos ustedes colaboran en una manera u otra, en una capacidad distinta, pero todos somos colaboradores en el Evangelio. Por lo tanto, esas son tus credenciales. Por lo tanto, la vida de Cristo está en ti. Por lo tanto, es lo que dice en 2 Corintios, que somos cartas abiertas escritas en nuestros corazones. Esa es la autenticidad de nuestra fe. Ahí estriba la autenticidad de nuestra fe. Que nadie te venga a decir, porque te levantaste un día con el lado equivocado de la almohada, de un mal humor y todas esas cosas, o le saliste con latigazos con tu lengua y todas esas cosas, o de repente estás en una depresión, o de repente te dieron un jalón de orejas, del cual yo tampoco estoy exento, y esta semana yo recibí 2 jalones de oreja, pero la misericordia de Dios es para siempre. Y ¿saben una cosa? Eso no quita, que nadie te quita, que la autenticidad de la fe que mora en ti, porque es la fe del autor de la fe que está en ti, que nadie la ponga en duda. Pero vemos aquí también este pasaje
continúa con el aspecto de lo que es la misión. Ya estando establecido en esa fe auténtica, en esa fe que es firme en nuestros corazones, hay una misión que llevamos a cabo. Y Timoteo también la llevó a cabo. Dice, el envío de Timoteo fue con encargos claros y específicos. El envío de Timoteo, ¿a dónde? A Tesalónica. Recordemos que Pablo no pudo, ante esa persecución, Pablo fue privado de ir personalmente, así que le envió a Timoteo. Y la misión en este pasaje, lo vemos específicamente en los versículos 2, los versículos 3 y los versículos 5. Le llamé AAA. ¿Cuántos de ustedes son miembros de la AAA? ¿Verdad? Así que los que son miembros de la AAA no se van a quedar varados en la calle, van a tener servicios de AAA, ¿verdad que sí? Bueno, gloria al Señor. Pues la misión le llamé AAA, eso lo llamé yo. La primera misión de Timoteo es la de afianzar, confirmar en la fe, enfatizar la palabra que ya habían recibido. En otras palabras, fortalecer la enseñanza y doctrina cristiana, inculcar una visión transformadora que se traduce a una vida práctica, una vida cristiana práctica. O sea, estamos hablando que Pablo envía a Timoteo para seguir ahondando, seguir profundizando en aquellas enseñanzas cuando Pablo había oído originalmente a predicar el Evangelio y ellos habían recibido el Evangelio. Y la carga de Pablo era por el seguimiento a esos hermanos que estaban recién, que eran nuevos en el Señor y al mismo tiempo eran gentiles y al mismo tiempo estaban siendo perseguidos y al mismo tiempo estaban sujetos a la cultura existente pagana. Lo que hay en nuestro interior se manifiesta en nuestro exterior. En Romanos capítulo 15, no lo tienen que buscar, pero leemos: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Estamos hablando de dar a conocer para obediencia, para que sean establecidos. Eso Pablo se lo decía a los romanos. Y ese es el sentir de Pablo por causa de la revelación que había tenido del Evangelio. Y entonces a eso fueron enviados a afianzar, a confirmar, a enfatizar en la fe. Número 2. Timoteo fue con la misión de animar, a alentar, a estimularles, enfrentar las tribulaciones, pero confiando en Dios, a mantener la mirada en Cristo en todo tiempo y no en las circunstancias, a aferrarse en todo tiempo a la fe. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en el autor de la fe. No puestos los ojos en una fe transparente, en una fe ambigua. O una fe que es la idea de la fe que tú te formules en tu mente. No. La fe tiene un fundamento y tiene una sustancia y tiene un autor. Y a Él es que tú te vas a aferrar. Y a Él es que tú vas a poner tus ojos en medio de las circunstancias, animar. ¿Por qué? Porque las pruebas van a venir, las circunstancias van a venir, las persecuciones van a venir en una manera u otra, indirecta o indirecta, pero de que viene. Y la tercera misión de Timoteo es la de avisar, comunicar la condición de la iglesia e informársela a Pablo. Y por eso fue lo que leíamos en el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El avisar,
Cuando ustedes escuchan, ¿verdad? Recientemente tuvimos un viaje misionero a la frontera con México. Y nosotros dimos un reporte acerca de ese viaje misionero. Y nosotros lo que hicimos fue comunicarles a ustedes, avisarles a ustedes de lo que Dios está haciendo allá, de la necesidad que hay allá, de cómo nosotros podemos colaborar y todo ese tipo de cosas. Y dicho sea de paso, es algo que estamos, que eso es una planificación en progreso, que van a estar escuchando más sobre eso. Pero el tema es que no se quede en un solo mensaje, no se quede en una sola conferencia o en un sermón dominical, sino que eso tiene un propósito. Y el propósito es que primero, si son buenas noticias, para regocijarnos de las buenas noticias, el apoyar e invertir en tiempo, en recursos hacia los nuevos creyentes. El segundo es para orar por esos hermanos y por las necesidades. Tercero, para estimular a proseguir en el servicio y la obra del Señor. Y entonces ese es el propósito de avisar y comunicar. No es solamente el tema de transferir la información, es para que la iglesia se movilice en oración, en servicio, en orar y en estimular. Los hermanos, ¿qué noticias trajo Timoteo a su regreso? Vamos a verlo en el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ellos, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. 3 cosas. ¿Qué noticias trajo Timoteo a su regreso? Primero, noticias de la fe y el amor de la iglesia en Tesalónica. Segundo, el cariño hacia el grupo que fueron con Pablo a Tesalónica. Tercero, la expresión de parte de los hermanos en Tesalónica para que Pablo y todos los ministerios, los hermanos que habían estado una vez, que regresaran pronto. Pienso en los hermanos en Perú, que ahora mismo mi corazón se derrama en dolor por la nación del Perú en esta hora y los grandes hermanos y grandes amigos que tenemos allá por años. Y mi corazón se duele porque mi deseo está en ir al Perú y estar con los hermanos. Y en este momento, por situaciones, por varias situaciones, entre ellas pues salud, la pandemia, y la otra situación es la amenaza de una situación política, nos vemos impedidos. Vamos a tener que postergar. Y la carga está. Pero las noticias que Timoteo trajo fueron buenas noticias de fe y amor, del amor de los hermanos y del deseo de los hermanos para verles. ¿Y qué fue el efecto? El efecto del envío de Timoteo fue abundantemente fructífero. El efecto que causó en Pablo y que causó en los hermanos al escuchar el reporte que Timoteo dio fue que hubo consolación. Hubo consolación y lo vemos en el versículo 7. Fuimos consolados. En medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados. Consolados de saber de que ustedes están establecidos en la fe y que la fe es firme en ustedes y que la fe en ustedes es auténtica y que la fe en ustedes les está enviando y está siendo expandiendo, se está expandiendo y se está esparciendo y que la fe en ustedes tiene un efecto.
Pero al mismo tiempo causó gozo. Trajo consolación en medio de la aflicción, pero causó gozo. Gozo de saber que nuestra oración no ha sido en vano. Gozo de saber que nuestro servicio y nuestra obra, nuestra labor en medio de sus hermanos no ha sido en vano. Gozo de saber de la esperanza de que eso es una iglesia que Dios está levantando, que el reino de Dios se está expandiendo por toda la faz de la tierra. ¿Cuál es tu gozo, oh pueblo? Y luego es la oración ferviente, versículos 10, 11 y 12, para que Dios les dirija. Versículo 11, para que Dios, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Oración por dirección del Señor. Versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que Dios cause crecimiento en abundancia de amor. Y en el versículo 13, la oración ferviente, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Para que en la venida del Señor sean encontrados reprensibles. O sea, un estado para que la iglesia esté velando y orando. Para que la iglesia no esté distraída. Para que la iglesia esté perseverando en la verdad. En esa auténtica fe. En esa auténtica firmeza en la fe. Que se manifiesta en un propósito y misión. Y que causa un efecto porque la palabra no vuelve atrás vacía. Es una fe contagiosa. Y ya terminando. Con esta palabra, Dios nos está haciendo una advertencia y nos está afirmando a la misma vez. La firmeza de tu fe va a ser retada por argumentos sofisticados de filosofías, sistemas de creencias y doctrinas de error. De que va a venir la persecución, de que va a venir seducción, de que va a venir retos de tu fe, de la firmeza de tu fe, va a venir. Pero Dios nos afirma en Primera de Timoteo, dice que claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La afirmación es que Dios ha dicho que esto va a ocurrir. No nos debe tomar de sorpresa. Por lo tanto, si Dios te dijo que eso va a ocurrir, aférrate fuertemente a la fe en Cristo Jesús. Aférrate con más ahínco a la fe en Cristo Jesús. La segunda advertencia y afirmación que nos da este pasaje es: la firmeza de tu fe va a traer oposición, particularmente, escuchen esto, de tu familia y de tus amigos. En maneras de recriminaciones, resentimientos, en burlas, todo ese tipo de cosas. Eso va a pasar. De que va a venir la persecución, va a venir de alguna manera u otra, pero va a venir. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús dijo que si fueres vituperado por causa de su nombre, serás bendecido. Por lo tanto, aquí está el cargo para ustedes. Gózate, porque grande es el premio que Dios tiene preparado para ti en los cielos. Puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, el autor y consumador de la fe. No solamente es el autor de la fe, él mismo dio ejemplo, él mismo caminó ese camino en fe, en obediencia al Padre. Puestos los ojos en Jesús. Tercero, la firmeza de tu fe no va a ser exenta de tentaciones.
Van a haber siempre aduladores, van a haber siempre lisonjeros, van a haber siempre personas que se van a llenar la boca con palabras bonitas para seducirte con sus palabras y adormecerte así. Y un espíritu fascinadores. ¿Recuerdan en Gálatas cuando hablábamos de Gálatas, cuando Pablo le decía a los Gálatas, qué espíritu fascinador vino entre ustedes, ¿verdad? Para que ustedes sigan la ley. Como medio para redención. Atracciones sutiles que llevan a la destrucción. Pero la afirmación de Dios es que no caeremos ni tropezaremos siempre y cuando hagamos firme nuestra vocación y elección delante de Dios. Por lo tanto, compra la verdad, no la vendas y permanece velando y orando para que no entres en tentación. ¿Cuán firme es nuestra fe? ¿A qué nos hemos convertido? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Cuáles son nuestras metas? Cuando nos vemos al espejo, ¿qué vemos? ¿Cómo compara la firmeza de la fe en mí antes y después? O cómo la firmeza de mi fe ha afectado mi pensamiento y mis motivos y mis deseos. Cómo la firmeza de la fe se manifiesta a través de mí. ¿Qué sale de mí? Amargura, resentimiento, coraje descontrolado, palabras hirientes, depresión, deseos suicidas. ¿O sale amor, alegría, paz, perdón, compasión, dominio propio y humildad? ¿Qué es lo que otros dicen y ven de la firmeza de mi fe? Yo les quiero decir algo. La fe, la firmeza de nuestra fe va a traer lo que en el mundo hoy día hay una palabra en inglés que se llama haters. El mundo os aborrecerá. El mundo les va a perseguir. Eso es un efecto. Y prepárense porque eso es parte de la firmeza, del precio a pagar por la firmeza de nuestra fe. Que va a haber aborrecedores de la fe, de nuestra fe. Y tú piensas que va a ser contra ti, pero no es contra ti, es contra la fe, la firmeza de tu fe. Y tú piensas que va en contra de todo vestigio y de que tú estás atrás en los laureles y te van a decir, pero mira como mi mente se ha renovado con muchas cosas. Y cuando viene a ver, cuando tú haces una historia, un mapa histórico de los tiempos de esa persona familiar que tú conoces bien, puedes ver tanta inconsistencia y tanta que esa persona ha pasado por tantos cambios, tantas pruebas y ha tratado muchas cosas y no ha habido una consistencia, un camino firme, la fe. La firmeza de tu fe va a traer desafíos, pero también va a ser contagiosa a un mundo que necesita ver la diferencia. El mundo no necesita ver religión. El mundo no necesita ver personas que hablen bonito o que canten bonito o sistemas religiosos. El mundo necesita ver a Cristo manifiesto en ti. ¿Cómo es la firmeza de tu fe? ¿Cómo se manifiesta la firmeza de tu fe? El apóstol Pablo se regocijó, fue consolado, lleno de gozo y al mismo tiempo perseverando en oración ferviente cuando supo que la iglesia en Tesalónica, la palabra que habían invertido, el evangelio había caído en tierra buena y estaba dando fruto. Y la exhortación que queremos traer es que la fe sea auténtica en tu vida. No importa en dónde tú estés,
No importa en dónde tú estés. Podemos estar décadas en la iglesia, e incluso en ministerio. Muchas veces en nuestros países, sobre todo, tenemos una cosa con la figura del pastor, la persona que está parada aquí. Y casi hemos hecho de un pastor un ídolo. Y por eso es que hay muchos pastores dictadores en nuestros países. Piensen usted en alguno. ¿Ha pensado? ¿Alguien le viene a la mente? En sus países o aquí mismo en los Estados Unidos. Porque hemos hecho del pastor, de la figura del pastor, un ídolo. Pero quiero decirle que ese pastor, esa pastora, ¿verdad? Esa persona que es siervo, sierva del Señor, ninguno está exento de ninguna de estas cosas. Necesitan ser afirmados en la fe. Bendito el Señor. Porque lo que hay en nuestro interior se manifiesta en nuestro exterior. Que la firmeza de nuestra fe exude la vida de Cristo en las demás personas. Y que otros puedan verlo. Si nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, en esta mañana, delante de ti estamos, pidiéndote que tú seas manifiesto. Aun que podamos hacer firme la vocación y elección que es hacia ti, ese llamado firme hacia ti, Señor. Señor, que tú nos guardes de cualquier distracción, que tú nos guardes de cualquier tipo de desánimo. Pero que al mismo tiempo que tú nos fortalezcas en ti para ir adelante y proseguir con la misión de esa firmeza de nuestra fe, para que cause efecto en los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.